parece arrancamos? ¿Arrancamos? Sí, sí. Donde vos digas, Juan. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias. Damos la apertura de esta mesa, de esta sala y de este panel. En primera instancia, agradecer obviamente a todos los presentes, a todas las presentes. Y obviamente agradecer a las tres personas que nos acompañan en este panel, que brevemente vamos a introducir, ya las conocen, ya los conocen. En primera instancia, Agustina Propato, que es abogada, doctoranda en defensa de la UNDEF, ex senadora provincial y actualmente diputada de la Nación y vicepresidenta de la Comisión de Defensa. Pablo Tetamanti, ex vicecanciller, entre otros puestos ocupó las embajadas en Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido y embajador obviamente en la Federación Rusa. Y por último, obviamente nuestro ministro de Gobierno, Carlos Bianco, licenciado en Comercio Internacional en la UNCI, doctorando en Desarrollo Económico, docente investigador del Departamento de Economía y consejero de esa misma Casa de Estudios. Fue subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial y fue jefe de Gabinete de Ministros, jefe de Asesores del Gobernador y es nuestro actual ministro de Gobierno. Agradecerles a los tres la presencia. Para nosotros es una gran alegría y un gran honor contar con esta mesa que se repite. El año pasado, en la primera versión de este congreso, realizamos una mesa con los mismos temas, cambiamos el plantel en este caso, y la verdad que para nosotros es muy importante seguir discutiendo todo lo que tiene que ver con las discusiones sobre la soberanía, sobre el desarrollo, sobre nuestras vías navegables. Y son temas, obviamente, que nuestro gobernador los puso en discusión antes incluso de ser gobernador, pero como gobernador muy claramente. El impulso a una obra estratégica como el Canal Magdalena, la integración de nuestra Argentina, de la fluvial a la marítima. Nosotros lo hemos escuchado decir muchas veces que Argentina está fragmentada y que la provincia de Buenos Aires, obviamente, desde el primer momento de la gestión impulsa la construcción del Canal Magdalena. En ese sentido también se ha hecho una defensa constante de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y sobre todas las cuestiones, un rol del Estado activo en la gestión y control de la vía navegable troncal. Todos esos alineamientos, todas esas bajadas políticas muy claras nos ha planteado nuestro gobernador, nuestro ministro, y en el día de hoy vamos a contar, y tenemos la suerte de que nuestro ministro de Gobierno cierre estos temas. Así que sin más, le doy la palabra en primera instancia a Pablo Tetamanti, así que escucharemos con mucha atención. Muchas gracias. Buenos días. Hola, ¿se escucha? No tenga ningún temor en levantar la mano y decir que no escucho nada porque todo el mundo me critica porque hablo muy bajo. Lo hago adrede generalmente para que la gente esté en silencio por lo menos un ratito hasta que se den cuenta si vale la pena no escuchar lo que digo. Infraestructura y soberanía. Y lo primero que pudiera decir uno es, ¿tiene importancia la infraestructura? Se puede hacer muchos debates, pero la República Argentina es reconocida como la octava superficie. Cuando se dice octava superficie, en realidad estamos hablando de la superficie continental. Eso no tiene en cuenta ni las proyecciones marítimas, no tiene en cuenta nuestros derechos en Antártida, por supuesto no tiene en cuenta Malvinas. Tiene entonces importancia, la infraestructura es clave. Por otra parte, un país con la diversidad que tiene la República Argentina, de la infraestructura, ¿a quién le corresponde? ¿Al sector público, al sector privado? Eso es un debate que llevamos hace muchísimo tiempo y en realidad no tiene una solución fácil porque es una conjunción de ambas cosas. Está claro que el sector privado se va a tener tendencia a ocuparse de la infraestructura en la medida que tiene un interés directo en esa infraestructura. El Estado tiene que tratar de que esto tenga una solidez para todo el trabajo, para el conjunto de la población y para hacer proyecciones que en realidad tienen que ver con el mediano y largo plazo. Algunos admiradores del sistema de Estados Unidos, me acuerdo que yo estaba en la embajada nuestra en Washington cuando se estaba privatizando la construcción de los caminos. Y entonces vinieron a ver cómo hacían los americanos con el tema de la construcción por parte del sector privado de sus autorrutas. Y lo primero que me dijeron en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, es: las rutas las hace el gobierno. El sector privado lo que tiene después es la concesión para el mantenimiento y la explotación, pero no para la construcción. ¿Qué rutas se hacen?
¿A dónde van? La decide el gobierno. Entonces, me parece que esa conjunción a veces es un debate que tiene más de ideológico que de realidades. Y digo esto porque en realidad cuando llegamos a la decisión final uno dice, bueno, pero la infraestructura que le interesa a la Argentina la va a decidir ¿quién? Y es claro que la infraestructura que le interesa a la Argentina la va a decidir la Argentina, porque a cualquiera que venga de otro lado, la infraestructura a la que se van a dedicar es la que les conviene a ellos. Y voy a retomar esto un poquito más adelante en mi presentación. Entonces, si yo digo, esto es importante, uno se podría preguntar, bueno, si lo que está andando funciona, ¿para qué voy a cambiar las cosas? Y me acuerdo hace mucho tiempo que un jefe mío me dijo, vos sabés lo que pasa, Pablo, en realidad cuando uno plantea un cambio, los que se benefician con el status quo inmediatamente saben que está en peligro. En cambio, los que se van a beneficiar con lo nuevo es una teoría y tal vez les convenga, tal vez no, pero no son tan fuertes en la defensa del cambio como lo son los que mantienen el status quo. Y esto es una verdad que a lo largo de la vida me di cuenta que se daba en una gran cantidad de casos. Entonces yo me puedo plantear, por ejemplo, un ejemplo que se ha mencionado en diversas oportunidades, que es el tema del canal Magdalena. ¿Vale la pena hacer el Magdalena? Y si está funcionando, es decir, los barcos entran y salen en el río, ¿cuál es el problema? Bueno, vamos a ver si vale la pena hacer el canal. Lo que uno podría preguntarse es, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago? ¿Se puede hacer? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer. Hay proyectos, ¿son buenos, son malos? Bueno, yo no voy a meter en eso, lo veo acá a mi primo Horacio de Tabanti, que sabe de esto mucho más que yo, así que no voy a atrever mucho a meterme en los detalles, pero que se puede hacer, está claro que se puede hacer. Y entonces, ¿por qué no se hace? Y no se hace porque tal vez nosotros tenemos problemas jurídicos. No hay problemas jurídicos. Esto está en el marco del Tratado del Río de la Plata, está hecho todo el sistema, lo aprobó por medio del silencio Uruguay ya en el año 2016, así que no hay dificultades con eso. Por supuesto, los uruguayos pueden llegar a ver cómo se construye y qué es lo que pasa y demás, de la misma manera que nosotros tenemos derecho a ver qué es lo que ellos están haciendo como infraestructura cuando se ponen a hacer los 14 pies cerca de Montevideo. Pero yo no tengo problemas trabados por eso. ¿Y cuál es el otro problema que yo tengo para hacer eso? Y en realidad lo que uno termina viendo a medida que va avanzando es que es rápido decir yo voy a hacer el canal y después me encuentro con que hay muchas personas interesadas directamente en esto. Algunos interesados con el status quo, otros tal vez interesados con el cambio. Y entonces yo me planteo, bueno, ¿vale la pena que yo me meta en este lío? Y cuando yo me meto en este lío me doy cuenta que los temas no son solamente en el sector privado, también son en el sector público, porque esto tiene impacto directo muchas veces en los intereses de algunos puertos, tiene que ver en los intereses de algunas provincias, tiene que ver con algunos de los países que forman parte de la Cuenca del Plata, y cada uno tiene su propia visión. Entonces el panorama no es fácil. Por lo tanto, si yo quiero llevar adelante un proyecto como este, yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer, tengo que saber cómo hacerlo y tengo que tener la voluntad de hacerlo. Bueno, vamos a ver. ¿Hay un proyecto? Sí, hay un proyecto que existe, se han hecho varias licitaciones, no han funcionado hasta ahora. ¿Vale la pena hacerlo? Vale la pena por ahí buscar, cualquiera puede buscar en internet algunos de los detalles. Yo me crucé con un artículo que le hacían algunas preguntas a Orduna, que todos ustedes saben quién es. Y Orduna decía, bueno, en realidad, si uno se fija, el 30% de la carga que sale por el río termina en Quequén o en Bahía Blanca, completando carga para salir para otros destinos. Entonces, los barcos nuestros no es como en el tiempo de la colonia que salen solamente para Europa. Y entonces, ¿para qué voy a hacer si yo miro el mapa y digo, me pego a la costa uruguaya? Y eso tiene que ver con la salida por Montevideo. Y yo digo, bueno, no, yo tengo que ir al sur. Y tengo que ir al sur, y sí puedo ir al sur, ¿por qué no puedo ir al sur? Y yo me acuerdo de haber escuchado al gobernador Kicillof allá en abril del año pasado, cuando se hacía el anuncio de la última licitación en Ensenada, diciendo, ¿ustedes se dan cuenta que para salir de la Argentina e ir para otro lugar en la Argentina, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, yo tengo que pasar por Uruguay?
¿tiene sentido? Bueno, si yo soy Bolivia y no tengo salida al mar, no tengo otra salida que salir por otro país, pero la Argentina tiene salida al mar. De hecho, tiene una de las costas, dijimos antes que somos la octava superficie, también tenemos una de las costas más largas en el mundo. En el mundo. Entonces yo, problema de salida al mar no tengo. Yo tengo un problema de que la logística mía no me ayuda con eso. ¿Esto ha sido siempre así? No ha sido siempre así. No ha sido siempre así porque ayer estábamos recordando 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, y hay que recordar que en realidad fue el gran impulsor de que termináramos con la existencia de ELMA. Pero ELMA la cerró Menem en el año 1991. Entonces nos quedamos nosotros sin lo que era el transporte internacional de nuestra producción. Hace un tiempo me recriminaba alguien en Cancillería, un viejo jefe mío, me decía, no puede ser que nosotros no tengamos una política de asistencia alimentaria en el mundo, siendo que la República Argentina puede alimentar a 400 millones de personas. Bueno, si podemos alimentar 400, debieron encontrar la forma de alimentar a 46. Pero más allá de eso, lo que yo también me puedo plantear es, ¿por qué mi producción no llega a cualquier lado? Porque la tengo que transportar. Y si la tengo que transportar, y esto, bueno, parece un lugar común, en realidad, cuando uno va al Programa Mundial de Alimentos y le ofrece a la Argentina, a cualquiera que se está muriendo de hambre en la otra punta del planeta, y le decimos cuánto sale, nos dice, bueno, vos me lo ponés ¿gratis allí? No, gratis no. Pero entonces nos olvidamos que antes nosotros teníamos la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos. El Estado tenía propiedad sobre producción, tenía transporte, porque tenía ELMA, y nosotros podíamos eventualmente pensar en mandar algo a algún lado. Y aún en esa época nosotros hacíamos propuestas en FAS, es decir, en el muelle, no a bordo, no a bordo. Hoy en día tenemos que ir a pedir al sector privado si nos quiere regalar la producción y después ir a pedirle a alguna empresa privada a ver si lo quiere llevar a algún lado, y cuando terminamos de hacer las cuentas, lo del Programa Mundial de Alimentos dice, no te preocupes, por la mitad de precio lo llevo del país que está al lado de lo que se está muriendo de hambre. Entonces lo tuyo no me sirve. Esto parece anecdótico, esto que yo les estoy diciendo son conversaciones que yo he mantenido con gente del Programa Mundial de Alimentos. No es alguien que me lo contó, no lo leí en Google, no es algo que alguien me pasó el chisme. Si esto es así, yo tengo que darme cuenta también que entonces gran parte de eso, para un país que está geográficamente donde está, depende de lo que yo vaya a decidir. Veamos entonces, si yo tengo esta dificultad de transporte, pero tengo todas estas infraestructuras que podría ser útil, que podría ser para mi producción. Seguimos diciendo nosotros que somos un gran productor agropecuario, pero yo si no vendo eso afuera, lo voy a consumir nada más que adentro. Y entonces la producción lo que va a buscar es el mercado interno y lo va a colocar solamente los excedentes de producción, que ha sido también un clásico de las exportaciones argentinas. Colocar excedentes de producción, no colocar lo que yo produzco para exportar, que es para un sector mucho más cerrado de la propia economía argentina. Veamos entonces que la situación en la que está es sí, bueno, está bien, todo esto depende de nosotros nada más, podemos tomar estas decisiones nosotros mismos y depende fundamentalmente de nosotros, pero podemos hacer lo que se nos da la gana. Y un poco lo que me planteaban es, bueno, hagamos un panorama de la geopolítica internacional ahora, sin irnos mucho por las ramas, ¿no? La primera cosa que yo diría es, tiremos a la basura todos los libros que leímos, ¿no? Porque hay una tendencia muy fácil de tratar de reconstruir la memoria de la Guerra Fría. Y bueno, ahora como la Unión Soviética no es la segunda potencia, es China, entonces ahora China tomó el lugar que tenía antes la Unión Soviética y es la misma película que vi antes. Esto es un error, en realidad yo pertenezco a la generación que nació y se crió durante la Guerra Fría. Y uno mira hacia el pasado y tiene la sensación de que vivió una etapa de la historia de la humanidad muy chiquita, en donde las cosas parecían bastante sencillas. Estaban los que de un lado, los del otro y los que trabajaban por la zona gris, o lo que nos llamábamos algunos no alineados, o lo que llamábamos algunos la tercera posición, o que algunos llamaban soberanía. Es decir, yo hago lo que me interesa a mí.
y no tengo por qué pegarme a ninguno de los dos. Traer esta, si se quiere, panorama sencillo hoy en día es un error grave, porque yo me encuentro con una realidad que podría definir de la siguiente manera. Las grandes potencias, ¿en qué se diferencian con esa época? Primero, que se están peleando directamente entre ellos, no a través de otros. Se pelean directamente entre ellos. Segundo, que todos están apostando a un status quo que los beneficia. Puede parecer raro, pero en realidad Estados Unidos advierte que tal vez está por perder el dólar como moneda de reserva, y eso no le conviene. Entonces está revisando sus propias políticas de cuando tercerizaba la producción para que fuera más barato al sudeste asiático o a las maquiladoras de México. Y entonces trata de, ahora le ponen un nombre en inglés y parece más sofisticado, inshoring, que básicamente quiere decir traigo de vuelta la producción a casa. Yo me fijo en Europa, y Europa se da cuenta que pase lo que pase, el mundo ya no va a ser eurocentrista. Entonces el que han ufanado de ser el centro de lo bueno y de lo malo, de todo lo que uno tiene en memoria personal, no histórica, va a desaparecer. La Unión Soviética desapareció, era la segunda potencia del mundo, se tuvo que reconstruir la Federación de Rusia, y lo que le costó reconstruirse la Federación de Rusia para volver a entrar en la cancha y ser uno o dos en el mundo, y de golpe se encuentran con que le dijeron, andá y sentate ahí en ese grupito. ¿Cómo? Yo ya no soy el referente mundial, y quiere volver a esa época en la que era un referente mundial. Y me puedo encontrar también con el caso de China, porque China lo que plantea es, ahora que después de un par de siglos conseguí treparme como una enredadera a esta pared que ustedes pusieron, ¿me la van a cambiar? Está bien, me tomaré 200 años para volver a treparme, pero prefiero que me dejen las cosas como están, porque las reglas de juego como las conocen, yo las puedo dominar, yo puedo llegar a ser la primera potencia, no me cambien nada. Entonces yo me encuentro curiosamente con países que son fuertes, que quieren un status quo, pero que van a reventar el sistema que se creó, en donde las grandes potencias coqueteaban con nosotros, venían a pedirnos por favor que los apoyáramos. Hoy no les interesa eso, y lo digo entre nosotros con desfachatez, porque muchas veces cuando yo escucho que dicen en Washington, yo digo, ¿quién te dijo a vos eso en Washington? O cuando ya estaba en Rusia me preguntaban, ¿qué dicen los rusos? Yo digo, ¿cuál de los 150 millones? En realidad, de nosotros no dicen nada, porque no estamos en el radar. Estamos en el radar cuando somos un problema. Y uno se remonta un poco a la historia y se da cuenta que pasaba eso lo mismo antes. Nosotros estábamos en el radar si había comunismo. Ahora estamos en el radar si hay narcotráfico, si hay crimen organizado. Entonces hay terrorismo. Pero no estamos en el radar porque no somos un gran competidor para las cosas que les interesan a ellos. Entonces, y todo el mundo nos da por sentado donde estamos. A tal punto nos dan por sentados donde estamos nosotros, que cuando se armó, empezaba todo el problema que hoy es la guerra entre Ucrania y la Federación de Rusia. No. Cuando se armaba toda esa discusión, los propios rusos se dieron cuenta que hacía rato que no hablaban con los latinoamericanos. Se dieron cuenta que los latinoamericanos no tenían una posición común con respecto al tema de Crimea. Y se dieron cuenta que muchos votaron en abstención, muchos a favor, muchos en contra. Es decir, no estaban jugando esa carta. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Y porque me dicen que tengo 5 minutos, yo voy a tardar en 5 minutos en decirle qué es lo que le va a pasar a la humanidad en los próximos 2 siglos. Lo que yo les puedo decir es lo siguiente. Los chinos, cuando diseñaron la nueva ruta de la seda, no incluyeron a América Latina. Se dieron cuenta después que América Latina valía la pena, pero no saben muy bien de qué se trata. ¿Cómo hicieron ellos la aproximación a esta nueva ruta? ¿Y por qué se llama nueva ruta de la seda? Porque se trata de una conexión de infraestructura para un comercio que los tiene ellos en el centro. Llámenlo como quieran, pero esto es básicamente lo que están planteando. Y entonces pensaron a extender hacia lugares donde no tenían una presencia tradicional a través del apoyo a la infraestructura. Y a través del apoyo a la estructura con unas condiciones de financiamiento y de trabajos rápidos que en realidad no estaban siendo en ese momento
la forma de trabajo de los países europeos o desarrollados, si se quiere, que de golpe llamaron a la traición. Y yo recuerdo una reunión del G20 donde el chino dijo, ¿sabe qué? Cuando uno aprende un idioma extranjero le proyecta las palabras en significado de una palabra propia, pero a veces eso es equivocado. Ahora que veo que dice infraestructura de calidad, me di cuenta que en realidad quiere decir no a la infraestructura china, entonces no se lo voy a aceptar más en ningún documento. Esta pelea por la infraestructura que tienen los chinos, de golpe nos viene a nosotros a decir, pero ¿cómo van a hacer una represa con los chinos? Se están entregando al comunismo en el año 2024. No, la discusión es otra. Cuando me vienen a ver ahora los americanos y me hablan de la pesca en el Atlántico Sur, la pesca en el Atlántico Sur es un tema interesante, vale la pena recordar que nosotros habíamos proyectado 200 millas de mar territorial argentino en la década del 60, nos habíamos macheteado los yanquis en esa época. La tercera conferencia del derecho del mar, por supuesto no dio 300 millas de mar territorial, dio 12, mar territorial, 12 zona contigua, 200 de zona económica exclusiva con ciertos derechos y plataforma. Nosotros nos fuimos al medio del mar con todo eso. ¿Por qué? Porque la proyección en la Argentina era sobre todo eso, pero vale la pena recordar que en ese momento era el año 1982. En el momento en que se cierra la conferencia, Argentina había retomado el control de las Islas Malvinas. No hicimos ninguna reserva porque en realidad no estaba en disputa. Es nuestra y la tenemos nosotros. No hicimos ninguna reserva. Pero la zona en disputa en el Atlántico Sur pasó de ser lo que le aceptaban los ingleses, que eran 12 millas de mar territorial más 12 zonas de zona contigua, a ser 200 millas. Y entonces yo pasé a tener una disputa con los británicos, no alrededor de 24 millas, sino la línea de equidistancia. Es decir, yo pasé de tener 200 millas en todo eso a plantearme que tenía una disputa de soberanía con los británicos sobre aguas que solamente había reclamado la Argentina hasta el año 1982. ¿Y por qué retomé las relaciones diplomáticas con el Reino Unido? Porque a los americanos cuando dijeron, che, ¿por qué no se arreglan ustedes? Que yo soy amigo de los dos y no me gusta que estén peleados. Digo, sí, está bien, pero lo único que me interesa es que arreglemos el tema de la pesca. El tema de la pesca. ¿Y quién pesca ahí? ¿Pescan los chinos? Los chinos pescan en el mar territorial argentino, no. Pescan en alta mar. Los que penan en la zona económica exclusiva en disputa son los españoles. ¿Y qué tienen que ver los españoles? Los españoles los rajaron de Namibia cuando se estaba independizando Namibia y nos pidieron a nosotros si podían venir a pescar peces a nosotros porque los tipos comen eso y lo venden en la Unión Europea. Entonces de golpe se encontraron con que los españoles pescaban en aguas que en realidad está dominando un país de la Unión Europea, que ya no lo es más, y que además les estaba dando licencia por 25 años. Estos son solamente algunos ejemplos de que si nosotros nos quedamos demorados, los demás están haciendo lo que se les da la gana. Si los demás hacen lo que se les da la gana, están discutiendo cómo van a preservar ahora y si firmamos nosotros un acuerdo, porque en realidad se habla sobre el dominio del mar en alta mar, en realidad se habla solamente de compartir resultados de investigación genética para ver qué es lo que está pasando con las especies marinas y tratar de con eso colaborar para el mantenimiento. Eso es lo que se está tratando de hacer en alta mar. Hay muchas otras cosas para una conferencia eso en sí mismo. Pero lo que yo tengo claro es que eso no tiene nada que ver con la zona económica exclusiva argentina. La zona económica exclusiva argentina, yo no necesito que nadie me venga a ayudar, no necesito que vengan los americanos a meter un barco acá. Los americanos están viniendo a meter un barco acá, pero ¿por qué lo mandan? Porque el mensaje no es para nosotros, es para los chinos. Entonces, con estos ejemplos y podemos ir, piensen en el famoso antena satelital. Piensen en el pedido de los rusos que quieren poner una antena similar, una antena que es la misma que tiene la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene una antena igual. ¿Y por qué insisto que es la Agencia Espacial Europea? Porque no es la Unión Europea la que tiene esa agencia, es la Agencia Espacial. ¿Cuál es la diferencia? Que de la Agencia Espacial Europea forman parte Estados Unidos y el Reino Unido y Canadá. Entonces, en realidad, de vuelta, nos están metiendo a nosotros como si fuera una discusión de la Guerra Fría, cuando en realidad lo que están haciendo es tratando de tener ellos un control sobre el espacio ultraterrestre por encima de un lugar, es histórico, todos lo sabemos, de observación como es la República Argentina.
Si yo me descuido, nosotros tenemos un desafío por parte de Brasil y de Uruguay que pueden ser escalas. Tenemos, por supuesto, desafíos de Chile, que puede ser un paso. Imaginen los países que están atrás de todo eso. Y yo tengo en las Islas Malvinas a un polo logístico que maneja el Reino Unido y que se lo ofrece al mundo entero. Entonces, mi resumen de todo esto es, está bien, pero de la infraestructura nuestra, para nuestro interés, solamente nos vamos a ocupar nosotros. Tratemos de aprovechar los intereses de los demás en la medida que nos sirvan, pero tengamos en claro qué es lo que nosotros queremos conseguir, hacia dónde queremos ir, porque si no nos van a llevar puestos. Y vuelvo a la pregunta del principio, ¿vale la pena ser Magdalena? Y la respuesta es sí. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo. Damos la palabra a nuestra compañera Agustina Propato. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que en principio quiero agradecer y celebrar este encuentro de desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires. Estoy sorprendida cuando entré acá al hotel y vi todos los stands que representan cada uno de los sectores del Estado provincial, y este acercamiento concreto, ¿no? Un Estado provincial que viene a Mar del Plata, que permite que los sectores productivos, que permite que todos los actores gremiales del trabajo nos juntemos acá a hablar de desarrollo, producción y la provincia que queremos. Agradecerte, Juan Cruz, la invitación. La verdad es que compartimos la militancia, si quieren, lo podemos decir así, nos gusta esa palabra, por la construcción del Canal de Magdalena, entendiendo y suscribiendo que es estratégico para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, pero también para nuestra nación, ¿no? Un placer compartir con Carly también la mesa, que también sé que es un tema que lo compromete y mucho. Y escucharlo a Pablo, como decía el general, la verdadera política es la política exterior, así que creo que la palabra de un vicecanciller en un mundo en donde muchos analistas exteriores dicen y digamos de alguna manera proponen que ya está trasuntando la Tercera Guerra Mundial, me parece muy importante, ¿no? Los viejos análisis de la política militante también, primero la geopolítica, después la región y después nosotros, nuestra patria, ¿no? Bueno, concretamente he sido invitada para hablar de infraestructura a la producción, vinculado a lo que tiene que ver con las vías navegables troncales. Y también es una alegría haberlo encontrado a Horacio Teotamanti, con quien he aprendido mucho sobre el tema, y me ha inspirado mucho en un trabajo legislativo que me ha abocado para introducir propuestas, o sea, hablar propositivamente de este tema. Creo que la mayoría, me arriesgo a decir que muchos de los que estamos acá estamos convencidos de la característica y de la potencialidad de la construcción de esta obra en función de la producción nacional y en función del desarrollo y el crecimiento de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de infraestructura de la producción, de soberanía y de desarrollo y de vías navegables troncales, creo que debemos decir algo importante, ¿no? Que ha sido este tema un tema estratégicamente invisibilizado, absolutamente invisibilizado y postergado en la agenda pública y política los últimos 25 años. ¿Esto qué implica, no? ¿Qué implica que hemos abandonado la discusión sobre qué temas? Hemos abandonado la discusión respecto del sistema portuario nacional, de las vías navegables concretamente, y particularmente el Canal Magdalena como sinónimo de la integración fluvial y marítima de la Argentina, o sea, de la integración territorial de la Argentina. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, lo explicamos en el marco de un modelo político, económico, social, que todos de acá seguramente tenemos muy fresco en la memoria, que fue el modelo de los años 90, ¿no? La ola privatizadora, primarizadora de la economía, extractivista, lo que nosotros conocemos como la famosa reforma del Estado. Esa reforma del Estado, que por supuesto tuvo que ver con una adhesión, un alineamiento irrestricto a lo que era el consenso de Washington, las recetas del FMI del Banco Mundial. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Acá, digamos, es donde nace el problema, para mí el problema, así lo caracterizo, la privatización de lo que son nuestras vías navegables troncales. A través de un contrato de concesión de obra pública por peaje,
que es, como ustedes conocen, el que sigue vigente en la Argentina y el que estamos tratando de poner en crisis también a través de proponer la construcción de este canal de Magdalena. ¿Cómo nace este modelo de privatización de la vía navegable troncal? Y ahí me tira con algo Horacio Tetamanti cuando le digo hidrovía, que da nacimiento a la hidrovía SA. Nace como una respuesta logística a lo que fue, digamos, en ese momento el boom productivo que tenía que ver con lo que yo llamo la ruta de la soja. Fue una respuesta logística a toda la matriz financiera que mudó al commodity por excelencia en los años 90, que era la soja. Ese es el nacimiento de alguna manera, la resignación o la renuncia del Estado Nacional a definir la política de navegación nacional, en pos de este requerimiento de las grandes corporaciones transnacionales que, como ustedes saben, desarrollaron lo que llamaron los pools de siembra. ¿Qué consecuencias o implicancias tiene este modelo privatizador para nuestro modelo de navegación, el que queremos discutir? Bueno, en principio que el Estado ha resignado la definición de la política de navegación, o ha venido lidiando para tratar de incidir en la política de navegación, pero, digamos, del otro lado es muy grande, digamos, la fuerza de este enemigo, que son las corporaciones transnacionales, ¿no? ¿Qué otra cuestión se ha resignado con esta privatización y extranjerización en algún punto de lo que es la vía navegable troncal? La integración marítima y fluvial, y por eso hablamos de la necesidad de la construcción del canal de Magdalena y de esa manera poder construir una nueva traza que nos permita ciertamente a nuestra Argentina fluvial y marítima, estar integrada y no tener dependencia de los puertos extranjeros. Todos conocemos que uno de los primeros actos de gobierno del Ejecutivo Nacional, de Milei a la cabeza, ha sido lamentablemente, de alguna manera, confirmar el sentido de lo que nosotros queremos poner en crisis. ¿De qué manera? Concediéndole a través de la CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata, que nosotros administramos conjuntamente el Río de la Plata con Uruguay, la posibilidad de que Uruguay produjera una profundización del calado de su puerto en Montevideo y la extensión del canal. Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, celebró esto en un acto público, en donde dijo que la decisión que había tomado la Argentina, la concesión que había hecho el gobierno de la Argentina, después de muchos años de luchar por ese avance para Uruguay, significaba un cambio sustancial para lo que era la aguja económica de su país. ¿Qué quiere decir? Cambia estructuralmente, digamos, lo que Uruguay puede llegar a recaudar con ese recurso que fue concederle la profundización del puerto y del canal. Por supuesto, en detrimento de nuestro interés nacional. Entonces, me parece que también esto define claramente como un indicador de cuál es el sentido que este gobierno quiere seguir sosteniendo, además profundizando en el sentido de lo que nosotros queremos hoy poner en crisis y lo que nos representa la posibilidad de ejecutar la obra del canal de Magdalena. Otra cuestión que también implica la privatización del sistema tiene que ver con la fragmentación de nuestro sistema portuario. Miren, al principio, cuando asumí como senadora de la provincia de Buenos Aires, me acuerdo que la primera sesión, que fue, como casi siempre se acostumbra, la sesión donde se discute el presupuesto y la impositiva fiscal, tuvimos una situación muy puntual con los sectores portuarios. La verdad es que yo ahí pude medir, digamos, la fuerza, digamos, de los intereses que hay detrás de las cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de este modelo en el sistema portuario, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero por supuesto es el sistema portuario nacional. Ustedes saben y conocen que hay una Ley General de Puertos, hay un montón de cuestiones habilitantes de que hoy nuestro sistema portuario nacional esté absolutamente en una situación de hibridez, en donde nosotros tenemos puertos privados, puertos consorciados, ahí la tenemos a Jimena, y tenemos también puertos públicos. Pero claramente en este sistema, me animo a decir, al menos es mi diagnóstico, prevalecen enormemente los puertos privatizados que también, digamos, forman parte del universo de los consorciados, que terminan de alguna manera siendo mucho más afines a la característica de privados que los puertos públicos. Esto en detrimento también de poder definir una política portuaria pública, también para favorecer todo lo que conlleva la actividad portuaria productiva, logística, de costos, etcétera, ¿no? Tener en nuestras manos las riendas de muchos ejes estratégicos relacionados a la producción y a la competitividad. Otra consecuencia, que también la mencionaba Pablo hace un rato, y que tuvo que ver con esa desarticulación e invisibilización estratégica de este tema, es la resignación de la industria naval. Ahí hablaba Pablo claramente de la desaparición de ELMA. Y también la desaparición prácticamente de nuestra marina mercante.
Esto es muy importante decirlo porque pareciera que esto nunca pasó en la Argentina, pero hace 70 años atrás, nuestro país estaba en el puesto 14 en el ranking de las potencias marítimas a nivel de nuestra capacidad, de nuestra potencia mercante. Y al mismo tiempo transportábamos en ese momento el 1% de toda la producción mundial, de todo el comercio exterior, el 1%. Bueno, yo siempre hablo en estos términos que este alineamiento respecto al Consenso de Washington, recetas del FMI y el Banco Mundial, generó un esquema tripartito, ¿no? En donde se repartieron los roles de tres países, que bueno, Argentina le asignaron el rol del granero del mundo, digamos, la productora del producto que se iba a transportar, en ese momento la soja cuando nace, bueno, y también otros granos. Uruguay, que se queda con el conglomerado portuario, hablábamos recién de la ratificación de esto por parte del Ejecutivo Nacional en este momento, y Paraguay, que se queda fundamentalmente con el negocio de la industria naval. Hoy Paraguay es la tercera flota más importante del mundo después de China y Estados Unidos en cuanto a su capacidad de buques, de barcazas. Bueno, este es un poquito un marco histórico para mínimamente ilustrar esta cuestión y tratar de poner en crisis el modelo y de qué manera pienso yo que muy acertadamente lo intenta nuestro gobernador Axel Kicillof con mucha coraje y determinación. ¿Por qué se alumbra este tema después de 25 años de invisibilización? Porque en el año 2021 vence, por tercera vez, el contrato de concesión de obra pública por peaje. Alberto Fernández era presidente en ese momento y todos nos ilusionamos y todos nos debemos acordar muy bien cuando anunciaba una política donde volvía el Estado a tomar las riendas de la política de navegación, de la creación de una empresa estatal que se llamaba Administradora Federal de la Hidrovía, en donde la participación de la recaudación, el control, la administración de esta vía troncal de navegación volvía a manos del Estado y bueno, y dejábamos y abandonábamos lo que era este modelo que nosotros quisiéramos realmente abandonar. Lamentablemente, esta iniciativa murió antes de nacer, ustedes ya conocen la historia, se creó el Consejo Federal de Hidrovía, muchos de ustedes sé que participaron, los vi por allí. Lamentablemente, a ese Consejo Federal de Hidrovía, en donde participaron las 7 provincias ribereñas del Paraná, se le dio un carácter no vinculante, era un carácter consultivo, entonces hay un montón de cuestiones en avances en este sentido que hablamos que lamentablemente quedaron en algo irrealizable. Después se creó un ente de control y fiscalización que lamentablemente se le termina dando por mandato específicamente la revisión del modelo de los 90 y de lo que planteaba la reforma del Estado, que era volver a concesionar la vía troncal de navegación para que vuelva a manos de privados. Y en eso estamos hoy, digamos, ¿no? El 949 vigente, muchos, ellos saben que soy diputada nacional, y muchos oficialistas o pooficialistas, que hay un montón, nos cuestionan diciendo que nosotros, por ejemplo, yo soy parte de Unión por la Patria, nunca hemos discutido un decreto de necesidad de urgencia cuando hemos gobernado, no es cierto. Nos acusan de que por ahí eso fue por disciplina política. Yo milité con muchos compañeros, Horacio, ahí lo veo, participamos incluso durante la pandemia en ámbitos digitales en donde nos reuníamos para construir conciencia acerca de lo que significaba volver a ese esquema que plasma este decreto 949 que lamentablemente sigue vigente. Discutí un decreto de necesidad de urgencia de mi gobierno, igual que no acompañé el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el mismo sentido que entiendo que no hay que acompañar, y por eso no lo hice, y defendí enérgicamente haciendo una defensa para tratar de poner un dique de contención a la ley base y el decreto 7023, que creo que todos obedecen al mismo modelo político, social y económico. Bueno, la posibilidad del Canal de Magdalena, puntualmente, a mí siempre me gusta hacer este revisionismo histórico porque me parece muy importante, y también lo tiene, no lo quiero referir tanto, pero bueno, le tengo admiración y sé que es un gran conocedor del tema. Horacio Tetamanti era subsecretario de Vías Navegables en ese momento, cuando Cristina era presidenta, y el canciller Héctor Timmerman, en ese momento, a cargo de la Cancillería, dieron un paso fundamental y absolutamente necesario para que hoy podamos estar discutiendo la posibilidad de integración de nuestra Argentina fluvial y marítima. ¿Por qué esto? Porque en el medio, y a mí me gusta discutir las cuestiones políticas sin beneficio de inventario, muchos nos dicen, bueno, pero en realidad es el tercer vencimiento cuando ustedes dicen que se alumbró la cuestión y empezamos a discutirle. ¿Qué pasó con los 2 anteriores? Bueno, los 2 anteriores también se renovó el contrato de concesión de obra pública por peaje. ¿Pero qué pasaba en ese momento?
no estaban ciertas condiciones construidas, que las construyó Cristina por decisión política y coraje político, Héctor Timerman, que yo considero, esto es opinión personal, pero de verdad que considero esto que le implicó, bueno, el ensañamiento con el que brutalmente, prácticamente lo condenaron en abandono durante una tremenda enfermedad que vivió. Y bueno, y también desde allí lo que era la Subsecretaría de Políticas Navegables, en el sentido de haber instrumentado todo el procedimiento que tenía que ver con lo que dicta el Tratado del Río de la Plata, que nos encuentra administrando conjuntamente con Uruguay las cuestiones que tienen que ver con esto, y permitió que con mucha destreza política nuestro canciller Héctor Timerman lograra oficializar esa vía navegable que hoy potencialmente nosotros decimos que tiene que ser nuestro canal Magdalena y nuestro sinónimo de integración de nuestra Argentina fluvial y marítima, la recuperación de nuestro sistema portuario y nuestra soberanía nacional, logística, productiva, etcétera. Quiero decirles, además, que yo, lo que les decía de Héctor Timerman, propuse como una propuesta legislativa en su momento, cuando se oficializó el canal de navegación, en la boya que se señala la oficialización del canal de navegación, ponerle el nombre, nombrarla, canciller Héctor Timerman. Me parece que es un acto de justicia. Me parece que es un acto verdaderamente de justicia, que veo que ustedes suscriben esa idea, y creo que no solamente eso lo llevó a Héctor Timerman a ese ensañamiento, otra cuestión más que quería decir y que involucra a nuestro gobernador Axel Kicillof y la característica de su coraje, que tiene que ver también la defensa en Naciones Unidas respecto de la reestructuración de la deuda soberana. Los dos casos, la reestructuración de la deuda soberana y la oficialización de un canal que nos permitía recuperar la soberanía nacional, productiva, logística, la integración de nuestro territorio, eran las cuestiones que ponían en jaque ese sistema financiero que habían tenido estas concesiones durante la primera reforma del Estado, porque ahora estamos viviendo la segunda reforma del Estado en los términos de la ola privatizadora. Es por eso que nunca le perdonaron eso a Héctor Timerman. Bueno, el canal Magdalena representa, en poquísimas palabras, entonces nuestra integración territorial, fluvial y marítima, la decisión de la soberanía logística sobre nuestro comercio exterior, genera condiciones para rediscutir las riendas de nuestra política de navegación y el sistema portuario, la posibilidad del desarrollo de una provincia que posee 27 millones de hectáreas productivas. Miren, cuando estábamos discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ustedes se acuerdan que el ministro de la Deuda Externa, así lo llamaba yo a nuestro ministro Guzmán, la verdad es que recuerdo penosamente toda esa secuencia, hizo recorrer a todos los ministros por el Congreso de la Nación para explicar las cuestiones estas y las cuestiones presupuestarias. Y me acuerdo en una oportunidad que fue el ministro en ese momento de Transporte y no estaba la línea del canal de Magdalena en ese presupuesto durante nuestro gobierno. Y yo le pregunté a viva voz por qué no estaba la previsión presupuestaria para la construcción del canal de Magdalena, en el convencimiento de que nuestro gobierno, por supuesto, creía en la necesidad de poner en crisis este modelo y que aparte teníamos la oportunidad histórica porque acababa de vencer el contrato de concesión. O sea, se daban un montón de cuestiones. Vieron que la historia es eso, también es la oportunidad de que cronológicamente se den los hechos. Estaban todas las ventanas abiertas para que eso se produjera. Y bueno, lamentablemente algunas cuestiones fallaron. Pero bueno, estoy convencida de que somos muchos los comprometidos con esto y lo vamos a seguir empujando. Pero le pregunté esto y cuando alegué la legitimidad de la provincia de Buenos Aires para hacer esta pregunta de la necesidad de la construcción del canal y de que ellos pudieran dar respuesta, dije precisamente esto, porque en el sistema, digamos, en donde se funda la necesidad de esta construcción, de esta ruta sojera, que es la vía navegable troncal, la provincia de Buenos Aires aporta 27 millones de hectáreas productivas. Digo esto independientemente de que no acuerdo con estas ideas provincialistas o provincialistas, sería, ¿no? ¿Cómo sería? De fragmentar, digamos, la visión de nación que tiene que tener la vía troncal de navegación. Lo digo en el mismo sentido que muchos ahora vieron que en función de la defensa de sus provincias se olvidan del sentido nacional e integración de nuestro país frente a un modelo que claramente quiere atentar contra la integración de nuestro país, que apuesta a la desintegración nacional y que encuentra las herramientas legales, los marcos legales y los andamiajes para llevarla adelante. ¿Dónde las encuentra? En la reforma del Estado 1, ahora en la reforma del Estado 2 y a mi juicio en la reforma constitucional del año 94, que yo creo que es la madre de todas las discusiones que tenemos que empezar
a poner en crisis para ver si podemos modificar el rumbo de este modelo. Actualmente, en la Argentina ustedes saben que gobierna Javier Milei y que ha tomado una decisión por la cual muchas personas del electorado la han acompañado, que anticipó que lo iba a hacer, que tenía que ver con el achicamiento del gasto público y por lo tanto una de las cuestiones elementales para el achicamiento del gasto público es la paralización de la obra pública. No solamente lo anunció, sino que esta cuestión de la paralización de la obra pública se legalizó hace unos días atrás en el Congreso de la Nación con... dale. No es un 9, es un 5. Opa. En Bahía Blanca los hacemos así. Se legalizó la paralización de la obra pública con la sanción de la ley Bases. O sea, todos los que votaron la ley Bases votaron a favor de la paralización de la obra pública. Después que no vayan a sus territorios y digan, pero acá falta la cloaca. No, porque votaron la legalización de la paralización de la obra pública. Por supuesto que en esa definición, no solamente porque claramente sus definiciones ideológicas, filosóficas, políticas de su modelo no iban de acuerdo a lo que nosotros estamos tratando o pretendiendo con la construcción del Canal de Magdalena, la integración territorial de nuestro país, porque pareciera por cuestiones concretas que no están, digamos, trabajando en pos de eso. Entonces sabemos que no va a ser una prioridad la construcción del Canal de Magdalena para el presidente de la Nación, quien dirá seguramente que es deficitaria, que no sirve, qué sé yo, que bueno, que lo hagan los privados, que estarán muy dispuestos a hacerlo si es que les conviene, pero como no les conviene porque necesitan la ruta sojera, no lo van a hacer. Ahí está el coraje y la determinación de nuestro gobernador, que no solamente piensa en los límites, en las necesidades y en los beneficios productivos de generación de empleo, de generación de agregado de valor para nuestra provincia, sino en una idea de nación. Y Axel tuvo la idea, y yo la instrumenté a través de un proyecto legislativo, de pedir al Estado Nacional que le transfiera la ejecución de la obra pública a su plan estratégico de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, incluso con fondos propios, porque hay que saber que no es significativo tampoco en cuanto a la erogación que hay que hacer desde del erario público, digamos en términos económicos, pecuniarios, la construcción del Canal de Magdalena. El problema no es el tema económico, el problema es lo estratégico. O sea, a quienes les toca o les pisa los callos, digamos, la construcción de este Canal de Magdalena, que rediseña la traza, o sea, ya no va a ir más para el puerto de Montevideo, ya no va a celebrar más la calle Pou, va a integrar la Argentina, va a permitirnos rediscutir nuestro sistema portuario y va a permitirnos tener soberanía logística. Bueno, esto lo voy a pasar porque me pusieron que ya hay 5 minutos y me parece importante, o quisiera transmitirles por último un aspecto que para mí es una invitación a que lo podamos pensar de esta manera. Yo, como dijo Juan Cruz, tengo la responsabilidad de llevar la representación del Bloque Unión por la Patria en la Comisión de Defensa Nacional y los invito a que pensemos esto en esa clave, en la clave de la defensa nacional. Quiero convocarlos a pensar en esa clave y les propongo 2 conceptos para pensarlo y para comprender esto que trato de transmitirles. Y estos conceptos son la infraestructura crítica y la cadena de suministros. Yo creo que nuestro Canal Magdalena, nuestras vías navegables se inscriben en estos 2 conceptos, de la infraestructura crítica y la cadena de suministros como garantía para el desarrollo, la producción y la defensa de la soberanía. Estos 2 conceptos de infraestructura crítica y cadena de suministros son asimilables a lo que pensamos en defensa nacional, que cuidamos, digamos, puntualmente, cuál es la perspectiva o las directivas políticas de defensa nacional, nuestro cuidado de nuestra integridad territorial, nuestros recursos naturales. Estos 2 conceptos son asimilables a nuestros recursos naturales estratégicos y a nuestras fronteras. El mundo se debate estos conceptos. Y el mundo se debate estas infraestructuras críticas y cadenas de suministros. Ahí lo decía hace un rato Pablo y hablaba de la ruta de la seda por parte de China. China preocupada por generar una infraestructura crítica, estratégica, para poder seguir avanzando, digamos, y pudiendo conquistar comercialmente, lo decía Cristina, ¿no? Sin disparar un solo tiro. China hoy es una potencia mundial por su capacidad productiva y por eso piensa estratégicamente en cómo seguir diseñando su propia infraestructura crítica y cadena de suministros. Rusia y Ucrania se disputan el Mar Negro, se disputan el puerto de Odessa. Tenemos el conflicto del estrecho de Hormuz por la principal ruta de petróleo que tiene sitiado el Medio Oriente. Todo esto está pasando en el mundo y en el mientras tanto nosotros en la Argentina
Realizamos en beneficio de inventario, porque las definiciones de la política del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio, las definiciones de la política de defensa de la nación y las definiciones, los lineamientos claros que está pronunciando nuestro presidente de la nación, la verdad que van muy en contra de la preservación de estas cadenas de suministros y de esta infraestructura crítica. ¿De qué manera lo vemos? Lo vemos cuando suscriben un memorándum de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para que tengan intervención directa en nuestras vías navales troncales. Lo vemos cuando anuncian una base naval integrada con Estados Unidos en Tierra del Fuego. Lo vemos cuando se desviven porque les den una credencial de socio global de la OTAN, o sea, cuando desesperadamente queremos entrar a una organización del Atlántico Norte y muy ligeritos de cuerpo entregamos la llave de nuestro Atlántico Sur. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que encierra las discusiones del 70-23 del famoso decreto de liberalización económica, en donde Sturzenegger está hambreando al pueblo argentino, pero además cimenta todas las condiciones para esto. Esta es la ley bases, esto es el RIGI, esto es la reforma del Estado 1, la de Dromi, la de Cavallo, esta es la reforma del Estado 2, la de Capusto, Sturzenegger y Milei. Esta es la reforma que también en la primera ley bases planteaba claramente y ostensiblemente y sin disimulos la privatización del AGP, la Administración General de Puertos, de Tandanor y de toda la industria militar de nuestro país, estratégica para el cuidado de nuestros recursos naturales estratégicos, en donde yo quiero inscribir las cadenas de suministros y la infraestructura crítica. Esto es discutir las vías navales troncal, es ampliar nuestra fuente de riquezas, nuestros recursos, en donde el dicho no hay plata, parece un chiste, pero la Argentina está sufriendo. Esto es para ampliar la torta, esto nos permite ampliar la torta de nuestros recursos, para luego distribuir y propender al desarrollo. Yo voy a cerrar con esta frase, siempre digo que la riqueza que se nos va por esa vía troncal privatizada, extranjerizada, es la pobreza que nos queda. Y los invito también a dejarles esta inquietud, que creo honestamente que los argentinos tenemos que rediscutir la madre de todas estas reformas del Estado y de todos estos modelos que, como decía Pablo, decía la tercera posición, bueno, Milei tiene que abandonar la cuarta, que la cuarta es la de entrega, ¿no? Volver probablemente a la tercera o al multilateralismo, a lo que fuera, lo que le convenga a la Argentina. Nosotros tenemos que discutir la reforma del 94. Estoy convencida de que la reforma del 94, esa reforma que propuso la provincialización de los recursos naturales, realmente no permite que nosotros pongamos una visión estratégica sobre estos ejes que, muy distinto a lo que algunos piensan ahora, que se pueden salvar sobre sus propias fronteras de sus provincias, si no tenemos un Estado-nación, una Argentina que nos una a todos. No va a haber Catamarca, no va a haber Salta, no va a haber Córdoba, no va a haber provincia de Buenos Aires posible. Así que muchísimas gracias por la escucha. Celebro enormemente este Congreso Productivo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina. Y le damos paso para cerrar la mesa a nuestro ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer Juan Cruz, Augusto, que me invitó, a los organizadores por este importantísimo congreso en el que nos podemos dar un rato para dejar de lado el celular y pensar y discutir un poco. Digo lo de dejar de lado el celular porque me di cuenta de una cosa hoy a la mañana, que tenía varias cosas anotadas en el cuaderno, material que me había pasado Juan Padín, el subsecretario de Relaciones Internacionales, para esta charla, que recién fue cuando me duché y cuando vine manejando, que solamente me pude poner a pensar un poquito en el contenido de lo que iba a decir. Y las razones son que son los dos momentos en el que no tengo celular en la mano, cuando me ducho y cuando manejo. O sea que para los compañeros y compañeras funcionarios les voy a hacer dos recomendaciones. No usen chofer, si quieren pensar más, no usen chofer y báñense más seguido. Es eso. Eso me parece como una reflexión positiva sobre esta jornada. Quería hablar sobre tres cosas, si puedo, si me da el tiempo, si no me corta antes Juan Cruz. La primera es una pequeña, breve caracterización del modelo que nos propone Milei de, entre comillas, desarrollo, sobre la base de tres conceptos que no son de un área en que yo sea especialista, ni mucho menos, que es la semiótica, que son los conceptos de texto, contexto y subtexto. Quiero hablar en principio un poquito de eso para caracterizar el modelo que nos propone Milei, que nos dice Milei por un lado, pero que resulta claramente otro. En segundo lugar, hecha esa caracterización, repasar un poquito
me da un poco de vergüenza hacerlo adelante de Pablo, pero algunas pastillitas que anoté respecto de la política exterior de la Cancillería Argentina hoy, bueno, de la República Argentina hoy, y cómo se articula, creo que negativamente, sobre el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Y en tercer lugar, algunas reflexiones sobre las posibilidades de desarrollo de la provincia de Buenos Aires en este contexto actual, que yo las creo muy positivas, perspectivas muy positivas para el desarrollo de la provincia, probablemente en el marco de otro gobierno nacional y en el marco de otras políticas nacionales, pero digamos que las condiciones están dadas de manera muy importante en este momento, quizá mejor que en algún otro momento de la historia, para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Muy brevemente, arranco con lo de la caracterización sobre la base de estas tres categorías de la semiótica. El texto, digamos, el relato. El texto sería el relato, lo que se dice, que dice Milei, que nosotros en algún momento allá lejano por el siglo XIX, principio del siglo XX, fuimos potencia, Argentina potencia, se monta sobre un dato muy polémico para decir que fuimos potencia, que son las series de Madison de largo plazo de PBI, que están muy discutidas realmente el método con que se calcularon, pero independientemente de si son ciertas o no son ciertas las series de PBI per cápita, de Madison, etcétera, está claro que ese paraíso perdido, como lo quiere caracterizar Milei, nunca existió. Cualquiera que haya estudiado un poquito la historia argentina sabe que, si bien a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en el marco del llamado modelo agroexportador, en Argentina se producía muchísima riqueza, bueno, un país, uno considera una potencia, un país que por lo menos distribuye de manera más o menos equitativa esa riqueza y que genera condiciones materiales, productivas, tecnológicas, que permiten multiplicar esa riqueza hacia futuro, más allá del recurso natural sobre el que se generó esa acumulación originaria, por ponerlo en una frase o en una categoría más histórica. Entonces, Milei nos viene a decir que con sus políticas, que están basadas en el anarcocapitalismo, en el liberalismo, en el libertarismo, en la escuela austríaca, que tampoco dicen mucho de esto realmente, pero que a partir de esas políticas, que básicamente es correr al Estado, la abolición del Estado, digámoslo directamente, él lo puso con una cuestión zoológica, dijo: soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, o sea que quiere destruir el Estado, quiere abolir el Estado nacional, que no solo es un gobierno, que no solo es el funcionariado, que no solo son los choferes del funcionariado o lo que sea, sino que son las escuelas, son los hospitales, son las fuerzas de seguridad, son las políticas productivas, etcétera, etcétera. O sea, correr al Estado totalmente de las determinaciones políticas y económicas de la sociedad, dando espacio al mercado que, de acuerdo con su particular visión, y en conjunto con la del neoliberalismo, es el asignador eficiente de los recursos. O sea que solamente dejando al mercado funcionar, corriendo, aboliendo directamente el Estado, vamos a lograr volver a aquel supuesto paraíso perdido del siglo XIX. Se va a avanzar en la modernización económica, también ha hecho algunos gestos medio hasta payasescos, burlescos, de sumarle a ese paraíso perdido del modelo agroexportador algunas cuestiones más novedosas y tecnológicas, pero juntándose y sacándose fotos probablemente con sus ídolos, Elon Musk, etcétera, diciendo, bueno, el de Facebook, Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg, diciendo que, bueno, además Argentina estaba abierta a que llegue la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, etcétera. Les recomiendo al presidente Milei un libro muy interesante de Mariana Mazzucato, en donde efectivamente se demuestra que todos los desarrollos tecnológicos clave de los últimos años no tienen que ver con alguien que en el taller de la casa, que en el garage hizo algún experimento, algún desarrollo en la computadora y de esa forma generó un sistema, un software, etcétera, que le permitió enriquecerse, sino que provienen efectivamente de desarrollos estatales, fundamentalmente desde el sector de la defensa, desde el sector militar. Pero ese es el relato que nos viene a instalar Milei. Abolición del Estado, paso o papel preponderante del mercado en la asignación eficiente
de los recursos sobre aquellos sectores en los que naturalmente tenemos ventajas comparativas, el sector agropecuario, el sector minero, el sector energético probablemente, y a incorporación de nuevas tecnologías novedosas, inteligencia artificial. Ese es como su relato para que la Argentina empiece a recorrer un camino de desarrollo y de acá a 30, 35 años nos transformemos en Irlanda, ¿no? En Irlanda fue que dijo, ¿no? Que particularmente no tiene ninguno de estos sectores, Irlanda, ni un buen desarrollo agropecuario, ni buenos recursos en materias energéticas, ni mineras. O sea que difícil que con estos recursos nos transformemos en algún momento en Irlanda. Debería hablar de otra cosa, pero bueno, qué sé yo. Él dice que nos vamos a transformar en Irlanda. Pero bueno, ese es el texto, digamos, el relato que nos plantea Milei. En un contexto, además, en un contexto determinado, que uno podría pensar que en un contexto distinto, no sé, por poner un ejemplo cercano, en los años 90, en la primera o la segunda fase en Argentina, en realidad, del neoliberalismo, pero en la fase que se desplegó con mayor potencia a escala mundial del neoliberalismo. Había determinadas condiciones y, por lo pronto, una falta de conocimiento respecto de cuáles iban a ser los resultados de ese experimento en su momento neoliberal, pero existían algunas condiciones de contexto que permitían pensar en que quizá con una mayor libertad de mercado, con traer a las empresas transnacionales al país, liberar la inversión extranjera directa, sacar regulaciones a las empresas transnacionales, liberalizar el comercio, en un contexto mundial de plétora de capitales, es decir, que había muchos capitales dando vuelta, disponibles para la inversión financiera, pero también para la inversión productiva. Uno puede pensar que en ese contexto, bueno, en un contexto además político, en donde había caído el muro y parecía que quedaba una sola potencia, un contexto más unipolar, en el mundo, bueno, en ese contexto y sin saber cuáles iban a ser las consecuencias posteriores de un experimento neoliberal, quizá uno se tentaba, o algunos se tentaron, el peronismo de hecho se tentó, a intentar desarrollar el país sobre la base de esas políticas, bueno, de mayor apertura al mercado, de mayor liberalización, de llegada de las inversiones extranjeras directas, de las grandes transnacionales, de la modernización de la economía, de la reforma del Estado, como decía recién Agustina. Pero hoy el contexto no es ese. Hoy el contexto claramente no es ese, ni siquiera el de los años 90, en donde con ese desconocimiento de los posibles resultados de ese experimento, se podía pensar de alguna forma que eso iba a tener algún impacto sobre el desarrollo nacional. Bueno, el contexto ese no es. No hace falta que lo desarrolle mucho. Hoy estamos de nuevo en un momento de transición hegemónica, que son muy traumáticos los momentos de transición hegemónica en el mundo, en este caso entre dos potencias, una potencia en decadencia, digamos, o a la retranca. Sí, por ahí decadencia es una palabra muy fuerte, pero una potencia a la retranca, que es Estados Unidos, y una gran potencia en ascenso, que es China, en los momentos históricos en donde hubo esta disputa, que en algunos casos se saldó vía guerras, en otros casos se saldó vía avances tecnológicos y manejo de los avances tecnológicos en cada uno de los momentos históricos, pero fueron siempre momentos muy traumáticos en el sentido en que no había un orden institucional, global, a nivel mundial, que permita épocas de paz y de prosperidad. Me parece que por los próximos años no vamos a estar en ese escenario. Y hoy tampoco, cuando uno mira los datos de inversión extranjera en el mundo, cuando uno mira los datos de la evolución del comercio internacional en el mundo, tampoco son como en los 90. No hay una plétora de capitales, no hay grandes transnacionales buscando mercados para invertir productivamente, no hay grandes préstamos a nivel internacional, mucho menos para los países como Argentina, que tienen los problemas financieros por el excesivo endeudamiento que todos conocemos que tenemos. Parece no ser un contexto muy apropiado para pensar estas políticas de apertura comercial, de llamada a las empresas transnacionales, de desregulación de la economía. Al contrario, cuando uno mira a los principales países del mundo, los ya desarrollados y aquellos que tienen algún intento de desarrollarse sobre la vía de la producción nacional, lo que ve es lo contrario. Hoy todos los organismos internacionales, inclusive los que más habían condenado a la política industrial en los años 90, el FMI y el Banco Mundial, que decían, bueno, ya no hay que hacer política
industrial, ya no hay que proteger los sectores económicos, hay que dejar que el mercado asigne, de nuevo, la misma cantinela, ¿no? Dejar que el mercado asigne eficientemente los recursos, abrir la economía, tanto la cuenta capital como la cuenta corriente, para que entren los flujos financieros, para darle vida al comercio internacional. Esos mismos organismos, la OMC inclusive, esos mismos organismos ya recomiendan a todos los países del mundo, se discute sobre la nueva política industrial. Que la nueva política industrial es siempre la misma, puede cambiar la coyuntura, pueden cambiar las tecnologías que están por detrás de la nueva política industrial, pero la nueva política industrial siempre fue proteger los sectores económicos, proteccionismo, ¿sí? Proteccionismo. De hecho, hoy la OMC no funciona en materia de organismo que asegura el libre flujo del comercio internacional. De hecho, hay una cuestión hasta burocrática, explícitamente puesta por los Estados Unidos, que uno supone que es el adalid del libre comercio internacional, pero hoy los Estados Unidos, al no permitir, porque las decisiones en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, se toman por consenso de todos los países. Se dice que es el organismo más democrático del mundo, pero ya sabemos que cuando votan algunos países en absoluto consenso es porque hay presiones. Pero no importa, supongamos que formalmente, por lo pronto es el organismo más democrático del mundo, todas las decisiones se toman por consenso. Estados Unidos hoy no designa a los jueces de apelación del organismo de solución de diferencias, que es el que tiene que dar los dictámenes definitivos sobre qué países están ejerciendo prácticas proteccionistas y qué países no, y por lo tanto sancionar a esos países. Entonces hay un tribunal de primera instancia que, por ejemplo, como nos ha pasado con las de Jaibo, ¿te acordás, Pablo? Que te denuncia, no sé, te denuncia un país, están tomando prácticas anticompetitivas que atentan contra las instituciones del libre comercio internacional. Hay una primera instancia que te juzga, que te condena, y después vos podés apelar al organismo de solución de diferencias. Bueno, Estados Unidos no nombra a los jueces, necesitan el consenso absoluto. Estados Unidos no nombra a los jueces del organismo de solución de diferencias, que es el que tendría que asegurar el libre flujo del comercio internacional en el mundo, y por lo tanto te pueden condenar, si vos no aplicás prácticas de libre mercado, te pueden condenar en primera instancia, pero la condena nunca queda en firme porque no hay tribunal de alzada. O sea que el libre comercio está muerto, digamos. La defensa del libre comercio, inclusive por parte de los Estados Unidos, hoy no existe. Como decía Pablo, al que más le interesa hoy que eso funcione es justamente a China. Es justamente a China. Pero bueno, volviendo al contexto, la verdad, los países se hacen cada vez más proteccionistas. Estamos viendo políticamente una avanzada muy fuerte de propuestas de política más nacionalistas, que en el ámbito económico son proteccionistas, son industrialistas, son de desarrollo del propio trabajo. Bueno, Trump en Francia, bueno, en Europa, en todos lados. Y los países en desarrollo está pasando lo mismo, aquellos que se quieren desarrollar o aquellos que están en vías de desarrollo, la India, Sudáfrica, etcétera, van con la misma sintonía. Entonces, totalmente corso a contramano, digamos. Argentina hoy con estas propuestas que hace Milei para desarrollarnos, totalmente corso a contramano de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, el texto es, vamos a volver al paraíso perdido sobre la base del libre mercado. El contexto es, hoy el libre mercado en el mundo está en disputa, está en discusión teórica, en la práctica, con prácticas proteccionistas, con prácticas industrialistas. El subtexto, que es lo que realmente está por detrás del texto, es decir, del relato, el subtexto que nos propone, lo que realmente nos está proponiendo Milei, es transformarnos en una sociedad totalmente, lo digo, no es el mejor término para decirlo, pero para que se entienda mejor en comparación con nuestros vecinos de la región. Una sociedad totalmente latinoamericanizada para la Argentina. ¿En qué sentido latinoamericanizada? Con un sector vinculado a la explotación de recursos naturales muy pequeño, que genera la riqueza y se apropia de esa riqueza, y con un sector mayoritario de la población que no participa de la creación de riqueza y por lo tanto solamente queda en la pobreza más absoluta. Sociedades muy desiguales, como las que existen en muchos países de América Latina, que nosotros en Argentina, gracias al peronismo, creo yo, teníamos una diferencia sustantiva, que es básicamente una clase media profesional, una clase media de trabajadores calificados en el sector industrial, una producción industrial de alto valor agregado, determinados desarrollos científicos tecnológicos que se hacen en las universidades nacionales de la Argentina. Eso es lo que nos está proponiendo, dejar de lado esa sociedad, una sociedad media, una sociedad promedio, una sociedad con movilidad social ascendente, y transformarnos en una sociedad totalmente primarizada,
en donde efectivamente los únicos sectores a los que les puede ir bien son los sectores extractivistas, la producción agropecuaria sin valor agregado, la producción minera sin valor agregado, la producción hidrocarburífera sin valor agregado, y obviamente esa promesa de que la tecnología, la inteligencia artificial va a venir como por arte de magia al país solamente porque él se reúne con Elon Musk o con Zuckerberg es una fantochada. Es una fantochada. El desarrollo científico, repito, siempre está atado a la inversión estatal, a las políticas de Estado que se llevan en la materia, a los incentivos que se generan a la industria, a los sectores tecnológicos, a los sectores científicos. O sea que eso es un poco lo que, la verdad que lo hemos discutido varios con los compañeros, con las compañeras, es el modelo, y no estoy diciendo nada nuevo, me parece que estoy ordenando alguna serie de ideas sobre la base de algunas categorías. Eso es lo que hoy está en discusión en general en Argentina. Si nos transformamos en una sociedad muy desigual, muy primarizada, con mucha exclusión, con mucha inseguridad, porque todas esas cosas, con mucha marginalidad, con mucho narcotráfico probablemente, todas esas cosas vienen de la mano, o si seguimos peleando, como lo hizo históricamente el peronismo, en tener una sociedad más integrada, más inclusiva, productora de mayor valor agregado, productora de bienes industriales, con desarrollo científico, con desarrollo tecnológico, con conocimiento que se genera en las universidades, con mayor igualdad. Primer punto de caracterización. Segundo punto, en ese contexto, un poco el análisis de la política exterior que viene teniendo Milei en ese marco. Y si esa política exterior además sirve para lo que él dice que puede suceder, para el texto de Milei, lo que veníamos hablando sobre el texto de Milei. Tengo acá 10 pastillitas de política exterior. Las voy a repasar muy rápido porque sé que estamos... No, me dijiste que terminaba la 1 y son la 1. Te venimos atrasados, está bien. Bueno, un poquito más repasar esto para después hablar un poquito sobre la oportunidad histórica, creo yo, que tiene la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente puede llegar a ser desaprovechada por las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional en este momento. Primera cuestión de la política exterior, más general. Alineamiento automático, ya no con los países de Occidente, sino con dos países de Occidente. Alineamiento automático con Estados Unidos y alineamiento automático con Israel. Yo estudié bastante sobre el vínculo diplomático por cursos que dábamos allá en el Morán en su momento, en el Centro Cultural Morán. Estudié bastante, leí varios libros sobre el vínculo diplomático entre Argentina y Estados Unidos y todos los análisis de los distintos autores que analizan el vínculo llevan a una misma conclusión, que Estados Unidos nunca nos dio nada. Que el alineamiento automático con Estados Unidos nunca nos dio absolutamente nada, por una razón básica. Estados Unidos es un país competitivo y no complementario con la Argentina. Y por lo tanto no le interesa que a la Argentina le vaya bien porque compite con Argentina. En otra escala, etcétera, pero compite con Argentina. Por lo tanto, un alineamiento automático con los Estados Unidos, salvo que cambie la historia del mundo en este mismo instante, va a ser muy difícil que nos traiga beneficios, por lo menos en materia económica. Seguro que en materia económica, que en materia comercial, en materia de inversiones, seguro que no. Cuento breve una anécdota que nos sucedió cuando yo estaba en Cancillería, en su momento como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, no voy a decir con quién, una reunión que tuvieron el canciller Timerman y el entonces ministro de Economía, Kicillof, con diplomáticos de un país europeo, no importa, que le decían, bueno, ¿por qué ustedes se alinean tanto con China? Firmaron convenios con China, firmaron la Asociación Estratégica Integral con China, le están dando a China que haga las centrales nucleares, le están dando a China que haga el Belgrano Carga, las represas, etcétera, etcétera. Eso es una preferencia ideológica. Nos acusaban de que era de comunistas, digamos, ¿no? Nos acusaban de comunistas, porque teníamos mucho vínculo con China. Y me acuerdo que Axel le contestó abiertamente, no tenemos ninguna preferencia ideológica. Si ustedes o Estados Unidos nos dan lo mismo en las mismas condiciones, lo hacemos con ustedes. El problema es que ustedes no nos dan nada, no nos ofrecen nada, no nos ofrecen créditos en mejores condiciones que ellos, no traen empresas para que inviertan, no nos abren sus mercados. Digo, bueno, China lo está haciendo, estábamos trabajando mucho en ese sentido. Por lo tanto, la verdad que no veo cuál es la razón
por la cual un alineamiento automático con los Estados Unidos esta vez nos traería realmente algún beneficio económico, algún beneficio para el desarrollo nacional. Y menos con Israel, realmente, menos con Israel, que además es un país relativamente mucho más pequeño, que en términos culturales no tiene que ver mucho con nuestra tradición, que además es un país que tiene hoy una empresa que está haciendo exploración offshore en las Islas Malvinas, ¿no? Que además es un país que está embarcado en una guerra contra el terrorismo y que está generando una masacre importante, y que el alineamiento automático y el desplante que le hace nuestro gobierno a los países árabes nos está poniendo en peligro uno de los principales apoyos que teníamos en las causas que defiende Argentina, como la causa Malvinas. Probablemente debido a este alineamiento automático, a las decisiones de política exterior que se están tomando desde el gobierno nacional, por ejemplo, de mudar la embajada a Jerusalén, en el próximo voto en el Comité de Descolonialización, es difícil la palabra, no obtengamos el voto positivo de los países árabes. O sea que nos trae bastante dolores de cabeza ese alineamiento automático con los Estados Unidos y sobre todo con Israel, con el que tenemos lazos históricos, obviamente, tenemos una comunidad muy importante, pero que deberíamos tener un vínculo como el que se tuvo históricamente, un poco más maduro y atendiendo un poco más al interés nacional, Y eso condimentado, además, todo ese alineamiento automático con ataques a líderes regionales, a líderes de otros países. Digo algunas cosas que ya las sabemos, diciéndole a Lula comunista y corrupto, diciéndole a Petro comunista asesino, diciéndole a AMLO ignorante, diciéndole a los chinos no voy a estar alineado con países comunistas, diciendo al presidente español, acusando a su esposa de corrupta, metiéndose en cuestiones que son absolutamente internas. Lo que digo es, no solo que hay un alineamiento automático con dos países del mundo, sino que con el resto de los países y con los países más cercanos y con los que tenemos probablemente mucho más para ganar de una integración económica, de una integración comercial, de una integración productiva, de una integración social, los expulsamos. Digo, bueno, está ahora toda la discusión con Lula, que no va a ir a la cumbre del Mercosur para no ver a Lula, pero lo va a ir a ver a Bolsonaro a Brasil. Bueno, no sé, un desastre atómico, digo yo, un desastre atómico de la política exterior. Algunas otras cuestiones, la integración latinoamericana dejada totalmente de costado, que era lo que nos venía dando esa década ganada en materia también de integración económica insuficiente, probablemente, faltaba más tiempo, faltaban más logros, pero se había avanzado muchísimo en la generación de nuevos mercados, en el desarrollo conjunto de algunas capacidades, en empezar a discutir infraestructuras comunes para los países de América del Sur, totalmente corrida de eje. La negativa a formar parte de los BRICS, cuando hoy gran parte de los países del mundo se pelean, de los países en desarrollo del mundo se pelean por pasar a formar parte de los BRICS, porque los BRICS sí traen realmente muchas oportunidades, no solo en términos comerciales, de ser las regiones, los países que más crecen en el mundo, los que más demandan importaciones, sobre todo el tipo de importaciones, de exportaciones que nosotros tenemos para realizar. Tienen bancos de desarrollo a nivel mundial, bancos de infraestructura a nivel mundial, de los cuales nosotros podíamos estar haciendo uso. También definiciones que nos dejan por fuera de las reales posibilidades del desarrollo nacional y de hacer uso de instrumentos crediticios y comerciales. También un alineamiento ahora respecto de Ucrania, en su conflicto con Rusia, involucrándonos en conflictos que nada tienen que ver, la verdad, con nuestros vínculos, con nuestras relaciones, con nuestros intereses en materia de desarrollo nacional, también ese vínculo con Israel, dejando de lado toda la tradición que había tenido Argentina en el marco de ese conflicto, que era volver a las fronteras originales, de respetar el principio de los dos estados conviviendo en paz, corriendo toda la historia diplomática argentina en ese sentido, saliendo de la Agenda 2030, saliendo de la Agenda del Desarrollo 2030, que es una agenda que discuten 193 países en el mundo, hoy salvo Argentina, porque no interesa, porque no importa, porque no es importante, las cuestiones que se discuten en esa agenda. Y por último, y más importante en este caso, haciendo una defensa, en el mejor de los casos, muy tibia,
de una cuestión que está en nuestra Constitución, que es la defensa irrestricta de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, ¿sí? No condenando las visitas de Cameron, queriendo, defendiendo de alguna forma, muy tibiamente, la soberanía argentina sobre las islas, pero dejando eso entre paréntesis para poder avanzar en otros temas que son de carácter económico. Bueno, un repaso general, muy breve, pero un repaso general de esa geopolítica. La verdad que a mí me muestra que lo que dice Milei respecto de lo que podría pasar con su modelo de desarrollo en estas condiciones y con esta política exterior no tiene mucho que ver. La verdad que esta política exterior tiene muy poco bueno para traernos a la Argentina. Nos trae conflictos que nos son ajenos, no nos genera ningún beneficio en materia de inversiones, no nos genera ningún beneficio en materia de créditos para el desarrollo, no nos genera ningún beneficio en materia comercial, en un momento en que los países del mundo se están cerrando, se están tratando de industrializar, nosotros desindustrializándonos, abriéndonos tontamente al comercio internacional. Por lo tanto, la verdad que en esa materia, en materia de política exterior, tampoco veo buenos resultados en general para la Argentina y en particular para la provincia de Buenos Aires, que era el tercer punto al que me quería referir. Más allá de este desastre que acabo de caracterizar en los puntos 1 y 2, yo creo que este es un momento de mucha oportunidad, o sería un momento de muchas oportunidades para la provincia de Buenos Aires si tuviésemos un gobierno nacional que efectivamente defienda el interés nacional y tuviera un verdadero interés en el desarrollo del país y de sus provincias. ¿Por qué lo digo? Me parece que estamos frente a una oportunidad grandísima que tiene que ver con un anillo fluvial, marítimo, energético que se dio en los últimos años, o posibilidades respecto de eso en la provincia de Buenos Aires, que arranca en el norte con la vía troncal navegable y las oportunidades que le ofrece a los puertos de Argentina. Acá hay varios presidentes de los puertos de la provincia de Buenos Aires, con todas las oportunidades que nos ofrece a la provincia de Buenos Aires la vía troncal navegable. Continúa con la posibilidad del dragado de Magdalena, no me voy a referir a eso porque ya lo han hecho acá les compañeros, pero que claramente generaría un tránsito interno, una facilitación. Económicamente es mucho más eficiente que el cruce por el canal Punta Indio, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista económico. Sigue con la posibilidad del desarrollo de los hidrocarburos offshore, en la zona, bueno, acá, en la zona más o menos cercana, porque son 300 kilómetros, la nueva sísmica que se va a hacer en el CAN 104 y CAN 107 por parte de Shell, a unos 190 kilómetros acá de Mar del Plata, que la perspectiva, más allá del resultado de la primera perforación del pozo Argerich, que no fue positiva en el sentido de encontrar petróleo, se trató de un pozo seco, pero sí va a generar muchísima información para seguir avanzando en la exploración y en la perforación de nuevos pozos petroleros. Las perspectivas que nos genera eso en términos no solamente de obtener el recurso petróleo, sino del desarrollo general de los servicios asociados, de las industrias proveedoras, de las industrias navales, de las industrias del transporte, de las industrias de logística, de la industria hotelera, etcétera, etcétera. Continúa más al sur con la ampliación del puerto de Coronel Rosales, una inversión muy grande que está teniendo en este momento, de más de 500 millones de dólares para transformarse en el principal puerto petrolero de la Argentina, para duplicar su capacidad. Bueno, el puerto de Quequén, con toda la capacidad que tiene para la exportación de granos. La planta de licuefacción, hoy en día con una discusión muy polémica, la planta de licuefacción que ya estaba anunciada, que ya estaban hechos los estudios técnicos, que ya estaban analizadas las cuestiones de eficiencia económica en Bahía Blanca, una inversión que en total sumaría 10 años los 50.000 millones de dólares, y que ahora con este nuevo régimen de supuesto incentivo a las grandes, bueno, sí, incentivos a las grandes inversiones, sí, que no es incentivo al desarrollo nacional, no es un régimen de incentivo al desarrollo nacional, es un régimen de incentivo a las grandes inversiones extractivistas. Ahora se pone en duda sin ninguna justificación, porque es un régimen que aplica a todas las provincias, ya es un régimen, no hace falta adherir porque ya aplican a todas las provincias hacer un régimen nacional, y que sobre todas las cosas implica exenciones e incentivos que tienen que ver con los tributos nacionales, no provinciales. Entonces me parece que se está haciendo un uso político de un instrumento para tratar de desviar
una discusión, pero bueno, nosotros seguimos seguros y seguimos trabajando para que esa planta de licuefacción se lleve adelante en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, y que eso se complementa con todo el desarrollo energético de gasoductos que se ha hecho por la zona de Saliqueló y que conecta con Vaca Muerta. Digo, me parece que hay toda una serie de oportunidades que tienen que ver no solamente con el desarrollo de recursos energéticos, de recursos fluviales, de recursos pluviales, etcétera, sino con industrias y servicios conexos que nos permitiría, de tener una política nacional orientada al desarrollo, generar un proceso de crecimiento y de industrialización, de generación de valor agregado, de generación de empleo calificado, de generación de servicios de alto conocimiento para la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente hoy tenemos un gobierno nacional que hace caso omiso a esas oportunidades, que deja pasar esas oportunidades, que no establece políticas que incentiven realmente el desarrollo nacional sobre la base de esos recursos y que los piensa solamente como recursos eventualmente que tienen que ser exportados sin más valor agregado y sin ni siquiera hacer una liquidación de esas divisas en las arcas del Tesoro Nacional. Digo, porque ni siquiera para eso parecería que está pensado el RIGI, para generar las divisas que son tan necesarias. Hemos discutido en nuestra fuerza política 1000 veces de los problemas del bimonetarismo, de la necesidad de dólares, de la necesidad de dólares para controlar la inflación sin ir necesariamente a una recesión como la que estamos viviendo hoy. O sea que yo quiero ser optimista, realmente quiero ser optimista porque las oportunidades realmente existen. Me parece que el problema es que la estamos dejando pasar con un gobierno nacional que no atiende las verdaderas posibilidades del desarrollo, con una orientación de geopolítica totalmente errada, en un momento totalmente distinto al que en su momento fueron pensadas esas orientaciones de política exterior, del realismo periférico, de Escudé, etcétera, etcétera, y que no está haciendo nada para aprovechar estas oportunidades. Lo que nos queda en la provincia de Buenos Aires es resistir a estas políticas, ponernos en contra de estas políticas, antagonizar con estas políticas y mostrar otro modelo, con las limitaciones del caso, porque uno sabe que cuando es una provincia no cuenta con los mismos recursos ni con la misma botonera que cuando maneja el gobierno nacional. Pero por suerte la democracia da cada 2 años y luego cada 4 oportunidades para demostrarle al pueblo que hay mejores condiciones para el desarrollo, mejores condiciones materiales de vida, etcétera. O sea que lo que hay que hacer es sostener la gestión en la provincia de Buenos Aires, poner en valor todo lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, plantear un nuevo modelo de desarrollo para la provincia de Buenos Aires basada en estas oportunidades y todas las industrias y todos los sectores que podrían ser conexos a estos nuevos sectores que se podrían desarrollar y desde el punto de vista político establecer una nueva alternativa para que, bueno, los próximos gobiernos nacionales establezcan regímenes realmente que incentiven el desarrollo nacional y no solamente las industrias extractivistas que nos van a dejar realmente como una nación totalmente periférica, totalmente subdesarrollada, sin generación de valor y lo peor, una sociedad totalmente desigual, una sociedad con mucha marginalidad, con mucha inseguridad, con mucha exclusión y seguramente también con mucho narcotráfico, como un paraíso fiscal, como lo han hecho también, que facilita además el narcotráfico. Así que me parece que por ahí está nuestra clave de gobierno. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, con las dificultades del caso, con los recursos que nos han recortado, tratando de avanzar en estas oportunidades que nos brinda hoy un contexto internacional que genera realmente posibilidades de desarrollo para la provincia de Buenos Aires, pero con políticas nacionales que bueno, lo perjudican. Así que, bueno, eso es lo que hay que hacer, creo. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Damos por cerrado esta mesa, este panel, así que los liberamos para que, bueno, sigan con el resto de las actividades. Muchas gracias, sobre todo Pablo, Agustina, Carly, muchas gracias por la presentación.